Stonju chica van di santo we. Ni chigona kongo pui tsini kiwichi nya konda kani itolo. Tono nya ko we kwa kweto nya tsana kani jisata da kani tongwe tsanya ko kwachi. Chanda kani tsa nya to nya ka nya ko in kwachi ka no no stonju. Ni ko we kwa leo ka yo tsai cha kanwa ko tu ni no di sandi to we to no chika ko kwachi. Tojo chika ba di santi to wendi chikwena ko unga tsini kiwichi sika yo no weni ndanto ko weni biblia weni na kunche ko nya to no nya kano wi kuna chika ko kwachi nya ku kwachi lu nya ka yu tsa anya ku ubi kwa nya tsaka chisata nya ka ko kwachi koko nya ndakani nya ko kwachi no stojo kwachi koko wa sa anya tanno kweni wi kwena danda ava cha tsini kiwichira kunda kani tuku shoto olo tono nisanya ko kwachi yoku nisa kwachi yoku ya tsasi e chinya ndibo no stonjush cha kanu bia ko tunini ndi onya chana nya kunche ko tundu yo tono tsini kiwichira unje ko no carta cha apóstol Pablo nya ko Gálatas capítulo 5 chana kunche ko nya ko nya kwa tsang ingirana tsama ja kwa okoin no tuto cha apóstol Pablo yo nya ku nya Gálatas nya ku kwa uyo charana kunjego kwa tsang ingirana tsanja okoin cha sana kutuni no chika yo. Padre Cristo, mis amados hermanos, sean bienvenidos en este canal que es la página de la Iglesia de Jesucristo de Sydney, Florida. He llevado este tema en 2 ocasiones que ya tenemos aquí, pero he hablado sobre el adulterio. Cualquiera persona que comete adulterio, dijo el Señor, dice la palabra del Señor, que la persona que comete adulterio tiene que dar carta de divorcio. Sí, el que repudia a su mujer tiene que dar carta de divorcio. Bueno, eso es un mensaje, un tema que he hablado anteriormente, y es muy importante de entender ese pecado es lo que divide a la persona en su matrimonio. Ese es el pecado. Los demás pecados tienen perdón. Todos los pecados tienen perdón. Pero otros pecados no necesariamente, ¿verdad? Eso se aplica en matrimonio. Sino lo que he hablado anteriormente es lo que sobre adulterio. Lo he llevado en mixteco y esta vez también quiero hacerlo en bilingüe. Para poder entender, mis amados hermanos, que eso es lo que hace que un matrimonio se separa. Pero eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Si es a causa de un adulterio, entonces sí se tiene que dar una carta de divorcio. Pero si no es un pecado de adulterio, entonces no. Pero no quiere decir que eso es solamente el pecado nos separa, ¿verdad? En la presencia de Dios. No, mis amados hermanos. Hoy en esta noche quiero invitarlos que me acompañen, ¿verdad? Mis amados hermanos, amigos, familiares, los que puedan estar en esta tarde. Los invito, ¿verdad? Que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a partir del versículo 16 al 21. Aquí en esta carta habla el apóstol Pablo de los pecados, ¿verdad? Que el pueblo de Dios no debe de cometer. Pero humanamente, mis amados hermanos, la mayoría cae en estos pecados. Y esos pecados son lo que estorba para que la gente pueda alcanzar la promesa de Dios, para que la gente no pueda
entrar en el reino de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Señor. Y los invito que abra su Biblia, y voy a procurar, mis amados hermanos, de hacerlo bilingüe, parte en español y parte en mixteco. El propósito, mis amados hermanos, es para que demos cuenta cuáles son los pecados. Porque muchas veces hablamos del pecado, pero no señalamos cuáles son, porque son varias. Ese es el propósito en esta tarde, mis amados hermanos. Y ya vamos a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 16. Dije Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando a través del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dijo pues, andad en el Espíritu. Mis amados hermanos, toda aquella persona que entiende qué es andar en Espíritu. Si usted anda en Espíritu, usted busca las cosas de Dios, dar lectura a la palabra de Dios, asistir a una congregación donde se predica la palabra de Dios, las horas que hay servicio o servicio oculto. Entonces, una persona que anda en espíritu está pendiente en esa hora. O vamos a poner hora de la oración. Por ejemplo, hay grupos, congregaciones donde ha puesto un horario de oración. Entonces una persona que anda en espíritu está consciente que hay un horario de oración. No necesariamente, ¿verdad? Pero hay congregaciones que lo tienen en ese sentido. Pero individualmente, mis amados hermanos, si usted anda en espíritu, usted sabe lo que tiene que hacer, los que son cosas espirituales, aparte de su trabajo cotidiano, aparte de eso. Gloria a Dios, eso es andar en espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué se diferencia esto? ¿Por qué habla que debemos de andar en espíritu y no dar lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que quiere la carne? Bueno, voy a explicar un poco de lo que quiere la carne. La carne quiere descansar, el cuerpo quiere descansar, quiere comer, quiere algo suave, relajar. Por ejemplo, ir a caminar un rato, ir a jugar. Eso es bueno, pero yo creo que lo que debemos nosotros enfocar es lo espiritual. Ya deseo de la carne, eso son cosas que impiden que busquemos a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene el servicio de culto en esta noche, pero pues su carne quiso ir a caminar, a jugar, a comer un nieve o algo así, por ahí. Entonces, usted obedeció lo que dice la carne. Entonces rechazó lo que quiere el espíritu. Entonces en ese lado usted está dando lugar a la carne, pero no está dando lugar al espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces en mixteco dice el apóstol Pablo: Kachi usuaña kaka koyu, ya dantuku koyu tungstonjur. Dantuku isa koyu kunistonjur. Chamangwa koyu ya kuni koyu koyu. Dice el apóstol Pablo. Yo acá, el apóstol Pablo. Tono kachi usa ni shiguña kaka ko espíritu. Nya kaka ko espíritu guata. Zino na gotishi non chiki kuña ye culto beño. Da kuño unas tonjur. Ki suato.
a obi kiti semana anchi ki inchi orabi. Cha nyaka kunya nyu ino. Aku tukuni inibi na kabi tuku tong stonjus beeni. Kuni inibi nanda kwa atatsabe stonjus chana. Sini chiso ora enkani no chuni tini i tiempo randa kwa ni. Tatsabe stonjus chanuari kuni inibi na tsika nyak. Kanzitsa nyaka tong stonjus. Nyaka ku nyaka kako espiritu. Chakaji cha apóstol Pablo yosa. Mangwa unya kuni kunyu. Nji kunya kuni kunyu yo nacho. Tono kaji nya kuni kunyu yo kwa katsai. Tanzi tsai irahara de tatonya. Tanda kuiso kora katsa tuginga. Tato kuni tugi kuinka kanui no yoko. Kwa atugilo no yoko. Tato kuni tugi no bitsi kano tugi no bitsi. Ato kuni tugi kumo tugi mercado kano tugi. Nyaka kwa cha nyaka ku nyakuni kunyu nacho. Chate nya nunca kunya tato nya nikitsa tiempo nya koon da kwa agota sabes tonjus koon ta kunyu kos tonjus chara kweni sanya chara nekiao ichi kwansa inka kwenya kuni kunyu goyo nyaka kunya kachichayonya tsini ukaka kantsitsa kon ka astonjus mangatsitsa konya ka kunyu yo chakachi nya ku dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Bariña kuni kunyu yo. Ya suyo kwa kuni espíritu. Nji kunya kuni espíritu. Nya kuni espíritu kunya kune gato yo. Kuya chica nos tonjus ka akatsiya. Chate nya kuni kunyu. Nya kuni espíritu ra sunya kwa kuni kunyu yo. Entonces dice, y el del espíritu es contra la carne y esto se opone. Nyakuni espíritu, cha kuntasi kunyuyonya. Ahora, mis amados hermanos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En otra palabra, lo que quiere la carne, eso no es lo que quiere el espíritu. Lo que quiere el espíritu es la palabra del Señor. Y luego dice, y el del espíritu es contra la carne. ¿Sí? Lo que quiere el espíritu es contra la carne. Pero aquí el apóstol, mis amados hermanos, dice, y esto se opone entre sí. Ay, Señor Jesús. Aquí podemos alcanzar a entender, ustedes que tienen conocimiento de la palabra, dice que la carne es lo que el mismo apóstol Pablo llama el hombre exterior, la carne. Y el hombre interior es el espíritu. Entonces aquí podemos entender que son dos partes, la carne y el espíritu, y se opone entre sí. Entonces en nuestro espíritu y la carne hay combate, hay pelea. Jala uno al otro y seguramente a los que no entienden mucho lo que es el espíritu, pues la carne gana. La carne es el que lleva al espíritu donde quiere la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu no está fortalecido, no recibe la palabra. La palabra. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Se opone entre sí, para que no haga lo que quieres. Bueno, ¿en qué forma, mis amados hermanos? Otro ejemplo. Hoy hay servicio de oración. Un ejemplo. Antes que llegue la hora y ustedes están ahí pensando de asistir al servicio de la oración. Pero llega el momento
su carne quiso comer, descansar. Como usted ya vio lo que quiere la carne, y la carne quiere descansar. Pues para usted fue fácil de tomar la decisión de quedar en la casa, no ir al culto de oración. Entonces, pero usted quería hacerlo, pero ya llegó el momento, usted no pudo hacerlo. Se opone entre sí, dice la palabra. Tono cachito yo saña no opiña yo ñaco cuño goce espíritu go chaca canai. Chat saanya gunya kwe ku saanya kunasa. Janwa tono cachiyo. Tato meni kuni inivi na kuni kung undan toko. Tung ustojus kung uninda kwa ani tat sabi ustojus non tututo kweni. Cha da kuni soko nacho. Zaania nzitsani. Zeno nzitsani ra skuitanya ni. Chanditato ni ra mansaka. Ni kuni da kwani ta sabi stonjur ni kuni ni sa ani kuni ni espiritu ni chate non sa ani kuni kunyo yora ditato ni ako kunyo mani kuni kisai ubi nyaka kanayo kunyo ko espiritu kora ningoten chabi chirena kutuni no nchiu kunya kwa skatsa aga nyaka kunya ndakwiga Tato que escatsa ni espíritu ni tsiton stonjur. Chakota kui espíritu ni. Skatsa agani kunyo ni randakui. Zanya gunya ndakan chichun. Rakwe kuosa ni akuni espíritu ni. Eso es lo que hay en la vida de cada ser humano, mis amados hermanos. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tato meni kuni inibina tsikarakantsitsani ñakaa espíritus. Bueno, shinanyura espíritus tonjura ko espíritus tonjus ininita wa ko ndako espíritu ni. Charakantsitsani tsikani akaa espíritu. Charakwe ingaga ni intitsilei gachitonyo. Nchi lei wan kancha apóstol Pablo yo. Nyo kunya kulei kwachi. Nyo kunya kunya kwachi. Chana kunche ko yo barito no kachi chisa dara ni kayo sa in kwachi nya sa anya tanu buena na tanda aba. Chayora na kunche ko ton yo kachi ton yo nya ku versículo 19 yo. Dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Nji kunya kusa kunyo ni. Kunyo yo. Chakunda tui. Kunda tui. Yena rakana sa sena nya. Te konya kuchika se gorendi antato. Sanya kwa kunda tui. Y manifiestas son las obras de la carne. Chayora canto, yo sé, que son adulterio. Ñacuena chica coco, sandacani tu sato. Jika kuwena chica coco, nandandava ye ubitana. Chagarakuna ñakuna charanda inina engani vira chikana. Singani viga. Ñaka kwa chica coco na ñaku in kwachi ña sa ña tano buena. Fornicación. Chiku ña cacha tuyo. Fornicación yo ku buena nakachosa ña pues su puñatsica coco, nakachoña incha, chamitun. Chacuecuniran tu cura iña cotira. Chatsini cueranchi de cueña, quien yavi. Cha y capuanguera, si aguera tiempura,
sa anya kwe kune wera kora tinya ya nyaka ku tu unya ku fornicación yo y cha y su chachika cuenta ko kura te sangwa cha yora ko ni tanda ara nacho ye mitura chete kwa ara tsika nura ne era nya kunira kayiga ku ne chara aku chabira nyaka ku nyakuni to che nyaka ku kwachi. Inmundicia. Ahora, ¿qué significa la inmundicia? La inmundicia significa gran suciedad, gran cantidad de suciedad. Ahora la pregunta es, mis amados hermanos, usted dirá, yo no tengo inmundicia. Yo puedo justificarme, no tengo inmundicia. Pero una pregunta que debemos de hacer, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que piensas? Si piensas pura basura, o si pienso pura basura, esos son inmundicia. Pero no solamente lo piensa, porque hay personas que lo practican. Inmundicia, eso son suciedad que hay en cada ser humano. Y esos son uno de los pecados también. Nyakunga nyayakwa ana kotsishino. Ndakanino nyavawe saa nyavawe. Nyakaku nyakunya yakwa. No ustonjush. Y luego sigue, mis amados hermanos, dice lascivia. ¿Qué significa lascivia? Lascivia implica la imposibilidad de control de una persona con lascivia. Mira a su prójimo con una intención sexual. Lascivia también quiere decir, sea una mujer o un hombre que mira a otra persona y tiene ese pensamiento, ese corazón, un deseo sexual hacia su prójimo, es un pensamiento. Eso es una lascivia. O sea, ver en una persona con una intención sexual. Eso significa lascivia. Y ese es otro pecado. Nyakutun lascivia yora kunya kacha. Kuna nyakuna chacha tatunche na ingani vera kachina. Pa ataye nyaka kono sin. Aba ataye chaka ya no sin basu inunyu. Tato kana nyakatsi ana na tishinena. Ka ananya. Tia kana nibi sunya kuna sa ananya. Nyakana nibi. Chatenche ena. Ta anaka inka. Nyandaka ninina. Ko kamba anatinina. Cha nyaka kutu nyaka sachila yo lascivia. Bueno, sachila ra tono nyakunio kacha. Lascivia implica la imposibilidad de controlar. O sea, una persona que tiene lascivia está fuera de sí. O sea, ya nomás está pensando cosas. Mira a una persona y ya piensa puro eso. Ya no es normal lo que hace una persona que tiene el pecado, lo que llama la Biblia lascivia. Por eso, mis amados hermanos, esto es otro pecado. Y dice el versículo 20, idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es tener práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Idolatría. Bueno, muchos pueden entender esto. Vamos a suponer, una persona tiene un ídolo en su casa
Y todo el tiempo va ahí y presina ahí su ídolo y se hinca, empieza a hablar con ese ídolo. Esa es la idolatría. ¿Por qué? Porque en ese tiene su fe, en ese ídolo está su fe, ese es su esperanza, su confianza. Eso es ser idolatría. Pero en cambio a los que andan en espíritu, sabe a quién debe de confiar. Que su nombre es Jesucristo, nuestro gran Señor, Dios. Ahora, mis amados hermanos, eso es la idolatría, otro pecado. Hechicería. Sabemos, mis amados hermanos, que los que practican la hechicería son los brujos, los adivinos, los magos. Esos son los que lo que practica la hechicería, otro pecado. Y acá, ñaku idolatría, yo kue ni vi kue na kachi ñaku mina ito. Chara kunche ine na ñato o na kaskakuña. Kwanara chana nui. Kwanara tsikutsiti na nui. Kwanara tsikatabi na nui. Kue ni vi na saa ñaka. Kaku kue ni vi. Nanda kuñu kue. I toyu. Ai toyu tu. Ai to intutu ni vi. Ñaka ku idolatría. Chañaku hechicería yo ku kue ni vi. Ni vi tasi yo. Ni vi sa kue ña tasi. Ni vi kachi ña bastata ni vi testa in. Ni vi ña tan uso ña kasabi. Ña ku hechicería yo. Y luego dice enemistades. Ingatu kwachikuña. Nakachi kundasi ina yo kundasi na yo kundasi ingana yo. Chanu ba kundasi nina. Sari kweta ini wakana. Kweta ini asana. Ñakaku ña kundasi tan. Enemistades. Pleitos, kakanago. Satu kugo ini vina sanso kakanachi ina yo ingana yo. Kwe kususo ni vi kakanacho. Cheñakara cuachicutui. Si usted es una persona que le gusta el pleito, entra pleito con cualquier persona. Si no pudo hacer algo hoy por entrar en pleito por una persona, mañana está atento en eso. Ese es otro pecado. Hay personas que son así. Les gusta pelear con todo el mundo. ¿Y por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que ministrar en Gálatas esta palabra? Porque el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Dios mismo sabía que en Gálatas, en Galacia, ahí había gente que tenía esos pecados. Y también está dirigido esta palabra a nosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dios sabe que lo necesitamos, mis amados hermanos. Pero estos son los pecados. Celos. Nibi na cuiño. Ko na cuiño na ñasi na cuiño na y na cuiño na ñanti eso tiempo kana ton cuiño. Jini zanzaunya ko kitsan jini zanzaunya ko vai ko jini je wa zan je jini sau. Ñaka ko ton cuiño ga jina ño. Chañara cuachikutu y no stonjus. Cuachikutu y no stonjus. Zanya kuña cuetzinio coño. Iras. Jiku iras yo. Nibi na di iso ki sana. Di iso ki nda kursi nina. Di iso ki kwe ba ye nina. Nibi bashi ninguna. Señora cuachikutu y no stonjus. Kusana ye in tiempura batsia tuni ino tuni shino
chorona ko in savi chete sani ye to kutsio ko on dando ko ni shi na chinche sto njus yon to vita to kuin nori kwachi kutuki choro ye gwe ni vira ko savi ra sa shi sanjona chanyara kwachi kutuki contienta yo nata ini kakana nata ini tinta disensiones natinta disansoki deita na vici kunde kita si gwen vio no chuno sa chon ko to si ini vio ve de kende nyuka tinta de kende nyuka kana chanyara so vai kwachi kutukunya herejía jikunya ku herejía yo ku kwe kwa kwe nivi kwe na tavi nya asinina anana ka ananya sa ku nya nda kunyu na stonjus teta to kwe kui nya ka no tonja yo chara ka ana tsini mena nya savi chanya ka ku nya ku herejía yo chanu ba kui herejía bari nya ka na gara kwe kui to no kancha nya ni kachimeta ta Jesús chanya ku kui herejía nyora kwa chikutui nyaku nya envidia yo kwa chikutukuño. Envidiar a nuestro prójimo, ese es otro pecado. Mis amados hermanos, si yo voy a estar envidiando a la gente, tengo que estar consciente que ese es uno de los pecados. Por eso, como pueblo de Dios, no debemos de envidiar a nadie. Déjala que hay gente que haga. Hay personas que tienen éxito, gloria a Dios. Hay personas que tienen mucha inteligencia, sabiduría de salir adelante, gloria a Dios. Hay que aplaudir a esa gente. Lo que tenemos que hacer es observar lo que hace esa gente. ¿Cómo lo hace y por qué? Y empezar a hacer lo que ellos hacen. No debemos de envidiar a nadie. Sé que una persona tiene ese valor de hacer las cosas y tiene éxito, pues qué bueno. Si nosotros no logramos tener éxito en esta vida, es porque nos hace falta algo. En vez de envidiar a esa persona, debemos de examinarnos a nosotros mismos por qué estamos como estamos. Nyanto tuwi no kundasiko ita tsanya kusa na inya. Chanya kara kwachi kutugi. Pues tsini usago nya. Nya tsini usago kunya. Nanda jiko ora kunche kome kun chikunya kwe vasa chenu wa kwe kusa nya. Chenji kwa sa ni via chenu wa kusa na ya. Te cuento ta go nyanto ino kundasiko na. Nyaka kutuku ingatu kwachi. Dice envidia, homicidio. Homicidio es otro pecado. Homicidios son aquellas personas que no tienen temor de Dios, no tiene amor al prójimo, y eso es lo que podemos ver, mis amados hermanos. Se mata uno al otro. Eso es pecado también. Cuena kweyu stonjus kweyu na kwekwe ni natana ra kwa anatsani natana nyaka kunyaku homicidio.
borracheras. Cuena tsini ndikindiño. Cuena taa iniko cuena ku kwe alcohol ka. Chanya kaka u nibi. Cuena tsini. Chanakara manku. Tono nyaka kutku ingatu kwachi. Chate kuana rakachina. Konya bi. Chate yo rakachi yo nya. Cuena tsini raman. Nyako kwachi. Nyakachi yanku orgía y ahora cuachicutugi. ¿Y ahora qué es orgía? Cada palabra, mis amados hermanos, debo de preguntar, ¿verdad? ¿Qué significa orgía? Orgía es, hay persona que hace fiesta o rinde un servicio al diablo. O hace una fiesta descontrolada. Bueno, hay mucho de estos prácticas que es orgía, mis amados hermanos. Hace sacrificio de animales, hace sacrificio de niños, hace muchas cosas fuera del orden, mis amados hermanos. Y eso es un sacrificio que hace fiesta al diablo. Eso es orgía. Y es otro pecado. Y termina el apóstol Pablo diciendo, y cosa semejante a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ajá. Nyakukwe ni bikwe na saa biko no tachikiniga, saa na kwe biko nyakwe ba. Chano nyakiniga sana nya. Nyako orgía yo, kini kwa kwe nyako biko yo. Saa kwe na soko kwe na keti soko kwe na kwenye kumi kwe nyora kini saa biko yo. Chanyo kutu inga kwa chikano nusto nyushu. Chandi sandi tu kwe na saa kwe di nya ayu nya tsa tu nya tsa ni ka yo ka chicha apóstol Pablo yo. Di buena sanyo chamanti bi buena no uston jush ka chicha apóstol Pablo. Ahora volvemos, mis amados hermanos. ¿Cuánto de estos pecados menciona el apóstol Pablo aquí? Primero dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Aquí el apóstol Pablo está mencionando 17 pecados. 17 pecados. Lo cual usted y yo debemos de entender. Y no tener esta práctica. Porque estos son cosas que no nos va a permitir entrar en el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Yo na kabiko kwachiyo ni saño ku kwachiyo ku. Nyaku kwachinya tsika kokano. Nyaku kwachinya kakana tsinga nyata tokonya sina. Nyaku ndisandi tuwenya vanga sinina ana na sana. Nyaku njena ingatana rakachi na baaya ni biyoko nutsi ya nutsi timuina. Nanda kunyo kwe in toyu tu. Na tsika kwe nyaku kwe tasiga. Na kunda sita aga. Na kakana andiso kiga. Na kwinyuga. Na sashe sanchoga. Na kakana. Na tinta. Na kwa. Da kunyo na inganya kwe kustonjush. Nyaku herejía yo. Nyaku ndo initsitana. Kwena tsani kuitsitaka. Kwena tsini. Kwena sa kwe bikonu. Kwe tachikiniga. Son ubicuachio cancha, apóstol Pablo.
chandi nyoka kukwenya mangwa tatu mandatu no kunanya nyo ka kwenya kongasi no tatu sa ka kwenyo cha nyo ka kwenya kongasi no kon tibo no stonjus inki de bono kunsa no stonjus nyo ka kwe kwachio cha tono ka jiu tasa tara sandakani obicha sandakani tsaanya ku tunya tsika ko konya ku adulterio ba cha sumi tunya ku kwachi nyaka ku kwachi ya sanya tanu wena ndanda aba barisanka to cha saba ka ku kwachi tenti inya ku tsong obi kwachi anjenje ko yo cha yora sutani nyobi yeki bari kaga no tutustonjus no kaga nya ku kwachi yora kweninda nego nya kanya na tsika kwina kweninda nego kweninda nego tunya ka kwena ka tu tunda kweninda nego yo ten inka tu nora ka we tia tu chenya ka ka we kwachi cha jon punya ngwa antibo no stonjus sa anya kunya ndakane shoto ndo sho sa chila sho sa go to kwa kuni kweni kunta ini kweni cha tu kweni ini bina kabi cha ba asega kunta tu kweni kweni Chenyo nyakare nyababi binta tu kwi nusto justa tu kutuni ninia cha ini ni squani bichita ta visto jusia kwenye ku internet yo y kwenye ku sno kwenye ku diccionario kwe biblia kwe ku sno no ka yo okunche ko squanya squa kwenye binta tu bi chenyo wa kun chaka yo ndat sa nusto jus iki Chera tunaga josan kwanya tsana ya kasta binyabi yo kanje yani kabi yora yo kai chanyora to umes to jushbi mera nya kaji usa tai tsuna biblia ra mes to jushbu ya ka ano pari chako to jugora chako tuya tsanya wa kwe tu yora ngoko ka ichiko tuyo nyora i ton davi cha tatsavi disanti to we tatsavi sto jushina nyuga cha tatsavi disanti to we nditsi kwena sa tono weni i tiempo lunya zichaso aninta kane shoto yo cha yogunya kusini ura nyoka we kwachi tson obi kwachi onzi jego yo cha nyoga na kuncha disanti to omego na kaka kono sto jushina kwa ya kutuni no na no nashino to kwa mangana kawa osa takwachi yo barita to ninga ati kwachi yo swara na kitsi stonjus ko ikinda ne ya nyu yara dogora me kontai zanya kwana chara tatsa stonjus tsiniki wichira stonjus ko tsin di santi to weni tata Jesus ko tsi weni ra tatsa vi to nondi kwe to wendi tsi kwena sa to kunya bueno chaku Meño Bautista Sara inya comentario ira uno dice yo soy de Pablo y otro de Cefa y otro de Cristo, Gálatas 1, Gálatas, primera de Corintios 3, 4, 9. Me gustaría que hablaría de ese punto. Muchas gracias, Meño Bautista. Gracias por comentar y uno de estos días vamos a tocar ese tema porque la mera verdad es que hay muchas personas que ya tienen este conocimiento y otros no. Pero esa es la razón, ¿verdad? Que hay muchas divisiones. Gracias, hermano. Es muy buen punto que haya tocado y que el Señor los bendiga, los guarde. Tatsabini ni meño tatuka ni sa nyon sabira. Tatsabini chanda ni kani tono nyora. Nyan David sini kun jego ton yori tono nyam. Takwe kunta ini kwe na ton yora kachina. Meku chenga chicheo meku chenga chicheo. Tono nyako tabi kwe Nyako unikwa yora chunka kanani kante na chasani wa akotigira tatsabni. Bueno, mis amados hermanos, los que habla mixteco y pues lo poco que pude traducir es para la gloria de Dios y igual español no lo domino bien como debo porque yo no voy a la escuela mi lengua materna es mixteco. Yo aprendí a hablar de lo que estoy hablando ahorita después de los 17 años y por la gracia de Dios estoy aquí para compartir con ustedes, mis amados hermanos. Para mí ha sido un gusto de estar con ustedes y Dios bendiga a los hermanos que estuvo conectado, al hermano Carlos Gutiérrez, José Bautista, Meño Bautista, gloria a Dios, y asimismo a los que van a ver este mensaje después
De toda forma queda grabado aquí. Mi deseo es que el Señor los bendiga, los guarde. El Señor abra su mente, su corazón, que encuentre esa luz, que encuentre la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Entonces esa es la luz que nos puede hacer ver por dónde vamos caminando. Gloria a Dios. Es todo, mis amados hermanos. Yo de yanica yuñanico cuague de santito bendice buena zika zichazo que hubiera tasar esto yucha. Ya me Señor Jesús coche venira ya me toca me ya tu me ya cachi ni kuba ya dan jiko ya da ken ne ya nya ko nyu ya ra ya na ko to ko unaki to no nya kuja to ko shoto ya ra ya me Señor Jesús coche venira na ka to me tata Jesús coche venira na ka to en gachanja. Dios los bendiga, los guarde, mis amados hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo los guarde, los bendiga. Y primeramente nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estaremos el domingo, normalmente domingo. Pero pues ayer, mis amados hermanos, tuve una salida y no alcancé a regresar. Acabo de regresar el día de hoy. Entonces aprovecho de hacerlo. Y pido disculpas de verdad a algunos hermanos, amigos que espera y ver esta transmisión, pero discúlpeme, no lo pude hacer ayer y hasta ahora, pues lo mismo se iba a hablar, ¿verdad? Y gloria a Dios y que el Señor los bendiga, los guarde, mis amados hermanos. Bendiciones.